Ezequiel es el cuarto libro de los profetas mayores, de acuerdo al estudio que vamos siguiendo. El estudio completo es la Biblia, y estamos en el punto número 2. Estamos viendo la composición de la Biblia, cómo está compuesta, y hemos visto que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, dividido en 5 secciones para un mayor entendimiento y comprensión de la voluntad de Dios a través de su santo libro. Y la cuarta sección es la de los profetas mayores, y estamos viendo dentro de esa sección de los profetas mayores el cuarto libro que lo componen. Son 5 libros que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Y estamos viendo, o vamos a ver, el por qué el libro de Ezequiel entra o está en esa sección de profetas mayores. Y obviamente por la mayor profecía que hizo en relación con los profetas mayores: Habacuc, Nahum, Ageo, Sofonías, que fueron los profetas mayores, que luego esa será la quinta sección que empezaremos a estudiar también. Ezequiel es el cuarto libro de los profetas mayores. Él profetizó estando entre los cautivos. La diferencia entre Jeremías, Jeremías estaba en Jerusalén, vio la ciudad destruida. Ezequiel estaba entre los cautivos. Daniel estaba cautivo también, pero estaba en el palacio. Y Ezequiel, ¿no? Ezequiel estaba entre los cautivos. Dice Ezequiel capítulo 1, versículo 1 al 3. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Dice que él estaba en medio de los cautivos. Ahí fue donde empezó a profetizar, o toda su profecía estuvo precisamente entre los cautivos. Es una profecía, la manera de que le llegó él la profecía ha sido distinta. Es muy similar a la del profeta, a la del apóstol Juan, que fue quien escribió el libro del Apocalipsis. Es muy parecido a cómo recibió la profecía Ezequiel, y a cómo recibió también la profecía, porque el libro de Apocalipsis es un libro profético, el apóstol Juan, que fue a través de visiones. Distinto poquito a través de Isaías o Jeremías y el propio Daniel. Ezequiel se asemeja más a ese tipo de recibir la voluntad de Dios y lo que Dios le estaba pidiendo que dijera a los del pueblo de Judá y de Israel por todo lo que habían hecho, y también lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder. Vuelvo a leer el versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, vino el río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. De esta misma manera fue como también Juan, el apóstol Juan, recibió el Apocalipsis, de ahí que lo escribiera, y también fue Ezequiel, teniendo ese rasgo característico, un poco distinto al de Isaías y al de Daniel. Profetizó el juicio contra la idolatría. De hecho, las profecías que lanzó Ezequiel son muy parecidas a las de Jeremías, pero en un enfoque muy distinto. Y también, digo, no es que sea muy similar, ¿no? Pero sí profetizó contra la idolatría, contra la desobediencia y lo que les iba a suceder también, aunque aquí ya estaban cautivos. Ezequiel profetizó contra la idolatría en general, tanto del pueblo de Dios como la de aquellas personas que no forman parte del pueblo de Dios, pero que son idólatras. Dice ahí el capítulo 6, a partir del versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: he aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos.
y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Un juicio, está profetizando el juicio contra lo que será la idolatría, contra el que practique la idolatría, contra el que haga la idolatría, contra el que se jacte de la idolatría, contra el que viva la idolatría o el que sea parte de la idolatría. También el capítulo 14, a partir del versículo 1 dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en algún modo consultado por ellos? Habladles por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Y la respuesta es esta: y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Es algo incongruente, es algo ilógico, que el ser humano en la actualidad, que confía en sus ídolos, en las imágenes, quiera luego consultar a Dios, quiera preguntar a Dios, quiera saber algo de Dios. Por eso dice el versículo 2 y el versículo 3: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en algún modo consultado por ellos? Las personas en la actualidad siguen haciendo lo mismo. Siguen preguntando a Dios, siguen queriendo saber algo de Dios, pero cuando en sus casas vemos las imágenes que tienen, o tienen imágenes o tienen ídolos en su corazón, todos los ídolos en la actualidad son aquellos que ponen por encima de Dios, ya sea el dinero, la fama, ya sea la vanidad, ya sea el egoísmo. Todo eso es parte de idolatría también, la avaricia. Todos esos son ídolos, y las imágenes son las que tienen colgadas en sus casas. Y aquellas personas que son de esa manera y tienen digamos, la osadía de consultar a Dios, y Dios le responde de esa manera: yo ocultaré mi rostro, dice el versículo 8, pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento, y le cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Es imposible que una persona, un ser humano, que ponga su confianza o que tenga o que practique la idolatría, tanto los ídolos como las imágenes, las dos cosas, o cualquiera de las dos cosas, es imposible que forme parte del pueblo de Dios, porque será cortado del pueblo de Dios por el mismo Dios, porque no tiene una característica que a Dios le agrade. Y ese es un juicio que se estableció en el libro del profeta Ezequiel, y es un juicio que se cumplirá, que se está cumpliendo, que se va a cumplir y se cumplirá por toda la eternidad, y sobre todo el juicio final. Aquel que tenga por confianza los ídolos, las imágenes, obviamente será cortado de Dios, no entrará al cielo, como muchos tienen por idea que todo el que muere va al cielo. Pues eso es algo que la Biblia no dice. Es algo que el hombre se ha formado malamente para no buscar a Dios y no encontrar el buen camino. También profetizó contra los falsos profetas, dice el capítulo 13 de Ezequiel. Dice el versículo 1 en adelante: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Y prácticamente todo el capítulo 13 dice: este es un juicio, vuelvo a mencionar, que se estableció y que se está cumpliendo y se va a cumplir. Por el mundo, en la actualidad, hay muchos profetas, se hacen llamar profetas de Dios, como si todavía existiese profetas de Dios. Ya no hay profetas de Dios, ya tenemos toda la profecía escrita, ya tenemos toda la voluntad escrita, y aquí tenemos todo, ya no hay profetas de parte de Dios, como ya no hay apóstoles tampoco,
Muchos en el mundo se hacen llamar apóstoles, no sé con qué autoridad, o no sé con qué base, o con qué argumento bíblico se hacen llamar así. También muchos se hacen llamar profetas o mujeres profetas, cuando ya no hay. La Biblia nos menciona que ya no hay. El último fue Juan el Bautista, dice, hasta Juan el Bautista. Hasta ahí nos menciona la escritura. Es decir, de Juan el Bautista ya no hay profetas de parte de Dios que profeticen algo nuevo, porque ya no hay nada nuevo. Ya todo está escrito en la palabra de Dios. Hay predicadores que explican la palabra, pero es muy distinto. Pero en el mundo hay personas que se hacen llamar profetas y que se hacen llamar apóstoles. Pues este juicio es contra ellos, contra aquellos que se hacen llamar profetas y que realmente no están hablando lo que Dios dice, sino están hablando lo de su propio corazón, lo de su propio espíritu. Dice el versículo 2, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Profetizan lo que viene en su mente, lo que ellos quieren, o hablan lo que ellos dicen, como aquellos que dicen, anoche Dios me reveló esto, en un sueño Dios me reveló esto. Eso es mentira, ya no existe nada de eso. Eso es fantasía, ilusión, o eso es profecía de su propio espíritu, de los profetas modernos que ya no hay en la actualidad. El último fue Juan el Bautista, hasta ahí nos menciona la escritura, y ahí debemos obedecer. Tampoco se debe de creer en aquellos que se hacen llamar profetas, tampoco se debe de creer en aquellos que se hacen llamar apóstoles. Apóstoles tenían una característica, que tenían que ser testigos del Señor Jesucristo en su vida, en su resurrección, y ya no hay nadie que sea testigo, ya nadie lo vio, ya no existe nada de eso. Profetas tenían que ser elegidos por Dios. Dios los había elegido para un propósito, y el propósito de Dios, al menos para que el mundo conozca su voluntad, ya está cumplido. Ya tenemos toda la voluntad de Dios en este santo libro, lo único que tenemos que hacer es obedecer. Y ese es el juicio contra aquellos falsos profetas. También encontramos el juicio justo de Dios en el capítulo 18, el juicio justo de Dios, capítulo 18, todo el capítulo 18 nos habla del juicio de Dios. Es decir, profetizó parte del juicio, o mucho parte del juicio. Tiene mucho parecido a lo que es Apocalipsis. Apocalipsis viene el juicio contra la gran ramera, el juicio contra el dragón, el juicio... También aquí en Ezequiel viene el juicio contra diversas acciones que hace el ser humano, y encontramos el justo juicio de Dios. El que peque, ese va a morir. El que haga lo malo, ese va a recibir lo malo. Nadie va a pagar por alguien, ni el papá paga por el hijo, ni el hijo va a pagar por el padre. Vino a mí palabra de Jehová, Ezequiel 18, diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán de Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre hacia el alma del Hijo. Es mía, el alma que pecare, esa morirá. Para hacer solamente un resumen solamente de todo lo que dice, es decir, dice, si el Padre hace lo bueno, pues el Padre tendrá una recompensa. Si tiene un hijo que hace lo malo, por haber tenido un hijo que hace lo malo, el Padre no va a recibir lo que va a recibir el Hijo. Es decir, hay una responsabilidad en forma individual en este asunto, así como la salvación es en forma individual, la responsabilidad es en forma individual, el pago es en forma individual, tanto lo malo como lo bueno. Y dice el versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la piedad del impío será sobre él. Es el justo juicio de Dios. Dios es justo en todos. El que peque, ese va a pagar. Y el que no peque, pues obviamente no. Nadie va a cargar con pecados ajenos. Nadie va a cargar con algo que no haya hecho, sino que cada quien va a dar cuenta de sí mismo, como dicen las cartas, como dice el Nuevo Testamento, cada uno dará cuenta de sí, y cada uno llevará su propia carga. Ese es el justo juicio de Dios. Luego, a partir del capítulo 23, también viene una profecía contra el pueblo gentil, contra los pueblos gentiles. Para hacer solamente una síntesis de por qué está ubicado dentro de los profetas mayores, porque fueron muchas profecías los que hizo el profeta Ezequiel. Juicios contra falsos profetas, contra idolatría, contra el pueblo gentil, contra la desobediencia a Dios, y también emite o lanza el juicio profético de Dios, cómo será, y es el justo juicio de Dios. El que peque, ese morirá, y el que sea perdonado por seguir al Señor Jesucristo, pues ese vivirá. Así simple, así de sencillo, y es por ello que Ezequiel está ubicado dentro de los profetas mayores, en ese compendio, en esa división. La intención es comprender más la Biblia, por eso son este tipo de estudios, este tipo de que nosotros compartimos esos estudios para que
aquel que le interese tenga un mayor entendimiento de lo que es la Escritura, tenga un mayor entendimiento de la voluntad de Dios y tenga ese deseo ferviente de querer ser salvo de la condenación para buscar al Señor Jesucristo, para buscar la iglesia de Cristo y ser salvo y vivir delante de Dios, en la presencia de Dios por toda la eternidad. Dios les bendiga.